José María Aznar se convirtió en el cuarto presidente de gobierno español luego de la transición democrática en 1976. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Ese gobierno fue posible en primera instancia porque aunque su partido, el Partido Popular, dio un paso adelante en las elecciones legislativas, tuvo que lograr consensos con otras fuerzas políticas para que Aznar pudiera ser presidente. Es un gobierno que yo definiría como un gobierno de centro, un gobierno centrista, que incorpora un profundo espíritu reformista, un profundo espíritu reformador. Su gobierno atravesó distintos momentos clave en la historia de España, pero también a nivel mundial. Por ejemplo, la entrada de España a la zona euro. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. Ello estuvo acompañado de liberalizaciones y competencia económica, control presupuestario, racionalización del gasto público, así como reducciones de impuestos. Eso le dio un nuevo impulso para ganar las elecciones en el 2000 con mayoría absoluta para el Partido Popular. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López. Durante sus 2 mandatos, una preocupación constante fue el terrorismo. Él mismo fue víctima de un atentado en 1995. Es tanto más execrable cuanto que se ha llevado a cabo contra un dirigente político que, como don José María Aznar, representa directamente la voluntad democrática de una amplia parte de la sociedad española. En la misma lucha presenció desde la presidencia del gobierno los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, lo que llevó a estrechar lazos con esa nación e incluso a respaldar la invasión a Irak. Los Estados Unidos no fueron los únicos atacados aquel 11 de septiembre. El terrorismo lanzó un desafío calculado a los valores que son centrales para la humanidad, la libertad, la decencia moral, la compasión, el respeto a la vida de los demás. Hacia el final de su mandato, el terrorismo mató a 192 personas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. He recalcado la importancia de una lucha internacional firmemente determinada a derrotar el terrorismo. Durante su gobierno, España vivió un crecimiento económico promedio del 3.6% anual, por encima de la media europea. Además, se crearon 5 millones de empleos y hubo estabilidad presupuestaria. Y hoy tenemos la fortuna de conversar con José María Aznar, quien usted sabe, presidente del gobierno español durante un largo periodo y es autor de este libro, Orden y Libertad, Principios y Tareas Irrenunciables en defensa de la democracia liberal. Presidente, bienvenido. Encantado, mucho gusto de estar. España podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia. Las cifras y las cantidades en los acuerdos. La democracia ha ganado. En alguna parte de su libro dice usted que los regímenes políticos cuando mueren no hace falta hacerles autopsia, decía Niceto Alcalá Zamora, porque siempre mueren por suicidio. ¿Eso le está pasando a la democracia liberal? ¿Se está suicidando? Está con 3 problemas muy graves para resolver. Uno es las consecuencias de la revolución tecnológica, fundamentalmente de la inteligencia artificial, que altera todas las bases en las cuales está basado nuestros sistemas democráticos. La segunda es los enemigos internos, que son los populismos radicales a derecha e izquierda, que buscan vaciar el sistema. Y el tercero son las autocracias, los totalitarismos desde fuera, ¿no? Todas esas cuestiones hacen que la democracia liberal hoy esté en riesgo y que la libertad hoy esté en riesgo. Y por eso es bueno hablar claro, intentar explicar las cosas y publicar algún libro que exprese que para nosotros es fundamental mantener orden y la libertad, porque la libertad es consecuencia del orden. Sin orden hay caos, por tanto no hay libertad. Para haber libertad tiene que haber orden. Eso significa tener derecho y tener un Estado de Derecho también. En alguna parte del libro dice, presidente, que la libertad es el fundamento de toda moralidad. O sea, digamos, estas estructuras uniformizantes van quitando al hombre su capacidad también de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Claro. Y naturalmente eso es uno de los peligros que tienen todo este tipo de situaciones, lo que estamos viviendo, la no distinción
de lo verdadero, de lo falso, la no distinción de la verdad, de la mentira, la no distinción de lo negativo, de lo positivo, la no distinción de lo bueno o de lo malo, ¿no? Y evidentemente es ahí donde la libertad tiene que jugar un factor complejo. Por eso todos los sistemas autoritarios o todos los autócratas a lo largo de la historia han intentado mermar la libertad del ser humano. Y por eso yo soy de los que defiende que el gran motor del ser humano, el gran poder del ser humano, la gran fuerza del ser humano reside en la libertad y que tenemos que preservar nuestro ámbito de libertad por encima de todo. Usted dice el tema del desafío tecnológico, que tiene tres vertientes importantes que me encantaría que las comentara con nuestra audiencia. Uno, la forma en que está deformando las democracias, la deliberación pública, ¿no? Esto de que ya no distinguimos lo verdadero de lo falso, la forma en que los populistas utilizan la posverdad y toda la propaganda esta confrontadora, ese es un ámbito. Pero por otro lado, pues es la gran lucha entre las potencias, digamos, económicas, China y los Estados Unidos, y un intento por parte de las democracias de decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo regulamos esto, presidente? El gran problema de la inteligencia artificial en este momento, de su desarrollo máximo hasta el punto de crear una especie de superinteligencia, es que es la primera vez que el ser humano crea unas máquinas con capacidad de sustituir al ser humano. Eso no había ocurrido nunca. El ser humano había creado muchas cosas para que esas cosas y esas máquinas evitaran al ser humano esforzarse más, pero no para sustituir su cabeza. Entonces, cuando creas máquinas que puedan sustituirte y que puedan actuar autónomamente, entras en otra fase de riesgo. Y esa fase de riesgo es una fase de riesgo que la humanidad nunca había vivido como ahora. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto, tenemos que ser muy cuidadosos en preservar los valores éticos y tenemos que saber que hoy la carrera por la inteligencia artificial y por el dominio en las empresas y en los países está sin control. Hay dos países, que son los Estados Unidos y China, y hay varias empresas. Todas son de Estados Unidos o de China, pero eso está sin control. Y el desarrollo de la inteligencia artificial necesitaría un cierto control, como se hizo con la fuerza nuclear, con el poder nuclear, para evitar su abuso y para evitar su fuerza y para evitar su proliferación. Con la potencia nuclear se ha conseguido, más o menos, pero esto es mucho más peligroso. Y afortunadamente ahora hay personas que se han dado cuenta de eso, y uno de los que se ha dado cuenta es el Papa León XIV, que acaba de publicar una encíclica en la cual evidentemente advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial. No advierte en contra del proceso tecnológico, advierte que el proceso tecnológico, no todo proceso tecnológico produce consecuencias positivas. Sí, y hay, digamos, impactos en muchos ámbitos laborales. Claro. Usted explora todo esto, que bueno, plantea desafíos también políticos de primer orden. El tema del orden internacional, a usted le tocó ser presidente en una época muy complicada. Todas las épocas de la historia son complicadas, pero la época esta del unilateralismo norteamericano y la lucha contra el terrorismo. Bush 43 al lado de Trump parece una cosa de niños de pecho, presidenta. Bueno, porque el orden se mantenía. Es decir, era un orden basado en ciertas instituciones plurales, en donde había ciertas reglas que se respetaban, ciertas convenciones que no se ponían en cuestión, ciertos acuerdos entre grandes potencias que se mantenían, pero ahora estamos en un mundo absolutamente disruptivo, por esas razones que hemos dado, ¿no? Pero desde el punto de vista geopolítico, una de las mayores disrupciones es que la gran potencia que crea ese orden en el que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde la Guerra Fría, ha decidido acabar con ese orden. Y eso es un elemento disruptivo realmente desconocido y que nos ha bueno, no voy a decir que nos ha sorprendido, pero sí que realmente produce unas consecuencias todavía de mucho mayor calado, ¿no? En las relaciones de Europa con los Estados Unidos, en las relaciones de los Estados Unidos con China, en las relaciones de Estados Unidos con Rusia, en las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio americano. En todo produce unas consecuencias que hasta ahora están siendo muy disruptivas y que llevan más a ver cómo conseguimos poner orden en el desorden actual que no a vislumbrar
hacia dónde puede llegar un nuevo orden. Yo digo que algo está rematadamente mal, presidente, cuando estamos añorando ya otras épocas. Es decir, hubo un mundo en el cual teníamos predictibilidad, reglas, y los principales partidos políticos tenían efectivamente este compromiso con la democracia y la Constitución. Tiene usted un amplio y muy sugerente capítulo sobre Europa. Habla usted del tema demográfico. Yo no me había percatado de lo grave que es ese asunto y el papel que debe jugar Europa en este nuevo sistema reequilibrador. Acabamos de tener la puesta al día de los acuerdos México-Unión Europea. ¿Cómo ve Europa? Cita usted varias veces a Draghi y los desafíos que tiene. Pongamos un ejemplo. Europa hace 10 años era el 25% del Producto Interno Bruto del mundo, de la riqueza del mundo. Hoy es el 15%. Ha perdido 10 puntos en 10 años. ¿Por qué? Porque los europeos han hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas mal. Hemos hecho una política migratoria muy negativa, hemos hecho una política energética muy negativa, no hemos hecho una política de seguridad que se nos cae encima en este momento, no hemos aprovechado nuestras oportunidades de innovación y hemos perdido la revolución tecnológica. Esa es la verdad. Europa ganó la gran revolución industrial del siglo XIX, pero Europa ha perdido esta revolución. Y eso produce sus consecuencias. Entonces los europeos tenemos que reaccionar ante eso si no queremos seguir teniendo una decadencia suave, pero una decadencia, y ser cada vez menos influyentes en el mundo. Ha habido algunas reacciones positivas, por ejemplo, en relación con Latinoamérica, el acuerdo reciente de la Unión Europea en México, el acuerdo con Mercosur, el acuerdo con la India, es decir, ha habido algunos movimientos positivos, pero falta diseñar un bloque político muy fuerte que haga que Europa recupere posiciones influyentes en el mundo, ¿no? Y eso todavía está por ver. La demografía tiene mucho que ver con eso, la pérdida de la revolución tecnológica. Están 30% por debajo de la tasa de reposición la mayor parte de los países europeos. La demografía cae en todo el mundo, pero tenemos que darnos cuenta que la demografía es una cosa que cae en todo el mundo, que va a producir sus consecuencias, pero que la inmigración, que es otro de los problemas que hay en este momento, las cuestiones que hay, es paliativa de la crisis demográfica, pero no es sustitutiva. O sea, una crisis demográfica en un país o en un continente no se sustituye con la inmigración. Y menos cuando las tasas de fertilidad caen en todo el mundo. No solamente en países, en todo el mundo están cayendo. Sí. Lo que pasa es que en unas zonas... Son los países pobres, caen más acusadamente que en otros. José María Aznar pone sobre la mesa el contexto difícil que vive España, Europa y el mundo hoy en día. Aunque España figura como el 6º país más seguro de Europa, el continente ya no vive la estabilidad de hace décadas. Desde febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania ha provocado más de 8 millones de desplazados internos y 8 millones de refugiados fuera del país, pérdidas humanas y económicas y una reconfiguración de la seguridad en la OTAN y la Unión Europea. Al mismo tiempo, el conflicto entre Israel y Palestina y la escalada entre Irán y Estados Unidos, incluyendo ataques y amenazas en la región, suma una capa extra de tensión que obliga a replantear la defensa europea y la coordinación transatlántica. En lo político existe el riesgo del auge de populismos. Por ejemplo, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, partidos catalogados como populistas obtuvieron cerca del 30% de los escaños, presionando las instituciones y la visión proeuropea. Estas corrientes de izquierda y de derecha amenazan la confianza en instituciones democráticas cuando erosionan contrapesos, independencia judicial o libertad de prensa. Uno de los retos del siglo XXI es el desarrollo tecnológico, en particular la inteligencia artificial. En España, según datos del Ministerio de Industria, alrededor del 20% de los empleos muestran hoy impacto por la IA. Esto no implica necesariamente la pérdida de empleos, sino transformación laboral, cambios en tareas y necesidad de nuevas cualificaciones. Un reto más es el envejecimiento poblacional. Europa es la región con la población más envejecida del mundo, con una media de edad que supera los 42 años y una proporción de mayores de 65 que ronda el 20%, lo que plantea presiones en pensiones, sanidad y mercado laboral. En 2024, la Unión Europea creció a ritmos moderados, alrededor del 1 a 2% anual, frente a tasas mayores en Estados Unidos y China, complicando la competitividad. Además, la dependencia energética sigue siendo un asunto estratégico por la vulnerabilidad ante conflictos externos. Finalmente, Aznar plantea el papel que debería desempeñar España más allá de sus fronteras, el giro de la política exterior estadounidense bajo Donald Trump. Ese cambio puede afectar inversiones, comercio y alianzas multilaterales.
Por ejemplo, las tensiones comerciales y las políticas migratorias de Washington tienen efectos directos sobre flujos económicos y diplomáticos que involucran a países latinoamericanos y, por extensión, a España. El tema de la, digamos, Europa como gran proyecto está en estos momentos en el centro de la gran discusión global, es decir, ¿qué hace Europa en todo esto? Le pregunto, ¿los ciudadanos europeos se percatan de la gravedad de la situación que tenemos? Hay un punto en el que usted dice, se han convertido como en acreedores, ¿no? Es decir, a mí me deben dar derechos y yo pues estoy aquí como ciudadano impecable exigiéndolos sin ver la tempestad que tenemos todos enfrente. No, sí. Pero le voy a decir, Europa no está en el centro de la discusión. Nuestro problema es que no estamos. No, mira. Claro, ese no estamos. Pero el español promedio, el francés promedio se percatan del... ¿Cuál es la influencia de Europa hoy en la situación en Oriente Medio? Pues... Espectador. ¿Cuál es la posición europea en la relación entre, por ejemplo, la última entrevista entre Trump y China? Europa no ha sido mencionada, no se ha votado. Europa tiene sus problemas en relación con la guerra de Ucrania y con Rusia y tiene los problemas que antes he mencionado. Otra cuestión para mí importante también es que Europa es una pequeña parte del territorio del mundo, 7%, 6% del territorio del mundo, que controló el 95% del territorio del mundo, que ahora tiene una población en la Unión Europea cercana a los 600 millones de habitantes, que podría tener un mercado interior mucho más completo, pero que, como digo, no tiene una visión política de cuál es su lugar, de cuál es su objetivo, de qué es exactamente lo que quiere, ¿no? Y yo creo que el aumento de influencia de Europa y de presencia de Europa tiene que ser uno de sus objetivos fundamentales, pero se requiere mucho movimiento político, ¿no? Y entonces, mire, igual que hay políticos que creen que hacer política consiste en hacer declaraciones, hay personas que creen que todos son derechos, ¿sí?, para los ciudadanos. Y cuando tú conviertes una expectativa en un derecho, a lo mejor estás haciendo un acto correcto, pero siempre tienes que explicar cómo vas a financiar ese derecho. Pequeño problema, porque te puedes encontrar con un pequeño problema que reconozcas muchos derechos que no puedes satisfacer. Y eso genera un elemento de frustración muy grande en muchas sociedades y en muchos países. Sí, tenemos una enorme capacidad de tropezar siempre con ese tema, es decir, las finanzas tienen el mal gusto de aparecer cuando siempre. Abre usted con una reflexión muy poderosa de Julián Marías, el gran filósofo, que dice, lo que más inquieta es que España, todos se preguntan qué va a pasar, casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. ¿A España cómo la ve, presidente? Con mucha preocupación, porque vivimos una crisis política enorme, pero también con muchas posibilidades. España ha demostrado que tiene una capacidad extraordinaria para hacer cosas bien. La transición hace 50 años la hizo muy bien, transformó a España políticamente, económicamente, socialmente, internacionalmente, pero desde hace un tiempo nos hemos metido en muchos problemas. Y los mayores problemas en una sociedad siempre son los problemas políticos. De una crisis económica, con más o menos esfuerzo, con más o menos dolor, con más o menos problemas, se sale. Una crisis política nunca sabes cómo vas a salir. Entonces, el estar en manos como está el gobierno de España hoy, de un populismo radical de izquierdas que quiere cambiar el sistema y que va activamente en contra del país, pues es un problema que tenemos que solucionar los españoles. Y es ahí donde la frase de Julián Marías es muy interesante, y es ahí donde en muchas otras ocasiones se ha advertido Alexis de Tocqueville, o Antonio en Francia, o Antonio Maura en España, en épocas distintas, que hace falta ciudadanos responsables, ciudadanos que actúen, ciudadanos que tomen decisiones. No hay que considerar como normal ni acostumbrarse a lo que no es normal, sino que hay que procurar que la normalidad vuelva a funcionar. Y la normalidad en un sistema democrático es que funcione el gobierno, que responda ante el Parlamento, que el Parlamento funcione, que los jueces funcionen, que las instituciones sean... Eso es lo bueno de la democracia. Y que nadie se vea como enemigo. Por cierto, ahora que menciona Tocqueville, muy interesante esto de la ley de Tocqueville, no lo había leído nunca, de la última milla. Pero déjeme regresar al tema español, es decir,
Hoy leí un artículo muy interesante de Cayuela, Ricardo Cayuela, hablando precisamente de cómo España pues, tuvo un largo gobierno de Felipe González, pues tuvo un largo periodo en el que usted gobernó y todo se veía como normal, ¿no? Es decir, se logró esta idea civilizatoria de que la alternancia no es un peligro para nadie. En los últimos tiempos ve uno que la polarización va señalando al otro como un enemigo. Usted dice en alguna parte del texto, los españoles hacen, nosotros también lo hacemos, trincheras de tertulias familiares y todo mundo se convierte enemigo del otro. ¿No se puede crear una democracia así, presidente? No se puede crear y estamos pagando un precio por ello. ¿Por qué? Porque cuando en los gobiernos anteriores, hasta el año 2004, vamos a poner, no se cuestionaba la transición, no se cuestionaba la alternancia. Al contrario, era el gran valor civilizatorio. Claro, y eso era un elemento de dinamismo fundamental para España. Ahora, cuando este presidente del gobierno de España llega y dice en su discurso de investidura, yo voy a levantar un muro para evitar que gobierne la otra mitad de España que no está conmigo, ¿eso qué es? Eso es volver a los periodos de enfrentamiento. Y es en donde se está. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Mire, el gobierno de España está formado por un partido que ya no es Partido Socialista, es el partido del señor Sánchez, por comunistas, por separatistas y por antiguos terroristas. Esa es la coalición de gobierno de España. En esta misma editorial leí un libro de Alfonso Guerra, ¿quién lo iba a decir? Quien fue vicesecretario general del PSOE, hablando precisamente del gobierno de Pedro Sánchez, con el que no se identifica. Han cambiado mucho las cosas, pero ¿eso cómo le llamamos? ¿Un identitarismo populista agresivo? Eso ya le llamamos que en la política se puede cometer muchas irresponsabilidades y esta es una máxima. Sí, ¿cómo llamaría usted a un empresario que entrega su empresa en manos de los que quieren destruir la empresa? ¿Cómo llamaría usted a un gobernante a un padre de familia que entrega a su familia en manos de quien destruye la familia? ¿Cómo llamaría usted a un gobernante que entrega a su país en manos de los que quieren destruir el país? Literalmente esta gente está saqueando España. Y este gobierno, que es un gobierno muy incompetente, en medio de un mar de corrupción absolutamente insoportable, pues además hay que soportar que el Estado está siendo desgarrado por estos que se quieren liquidar la Constitución. Va colonizando las instituciones del Estado. Y ese es el riesgo del populismo, ¿no? El populismo siempre agarra las instituciones para vaciarlas y para quedarse con el poder, porque su único sentido es estar. Lo retengo, presidente, 5 minutos más. El libro es sumamente interesante y hay muchos temas. El espacio iberoamericano, que en los últimos tiempos parece obsesionado por discutir más de historia que de futuro, de estar discutiendo el futuro, el desafío tecnológico y todo lo que viene. Estamos ahora en debates que incluyen a Hernán Cortés, Pedro de Alvarado. ¿Qué hacemos con el espacio iberoamericano? No, yo creo que el espacio americano hay que fortalecerlo mucho y el espacio americano está sufriendo ahora un cambio fundamental. Porque los Estados Unidos, que forman parte de ese espacio hemisférico de una manera determinante, han vuelto a su plenitud a la doctrina Monroe. Y eso está teniendo unas consecuencias muy grandes. Está teniendo consecuencias en México, está teniendo consecuencias en Cuba, ha tenido consecuencias en Venezuela, ha tenido consecuencias en Argentina, en Chile, en todas partes. Y naturalmente eso se está produciendo también otros efectos, que es el intento de Europa de acercarse al mundo iberoamericano vía Mercosur, vía Chile, vía México, renovando los acuerdos, pero en una posición atlántica muy complicada, ¿no? Y luego en Europa el país que tiene que poner más empeño en todo esto pues es España, ¿no? Y España, pues con este tipo de gobiernos que no creen en los conceptos, digamos, históricos que fundamentan. Y también está plagada de agravios históricos, que si los castellanos contra los catalanes. No está para arrojársela a la cabeza, sino para sacar lecciones inteligentes de ella. Todos los autócratas intentan manipular la historia, porque quieren una historia para ellos. Pero la historia no, el gobernante inteligente debe sacar las lecciones de la historia, porque tiene que tener un sentido de la historia. Trabaja en la historia en circunstancias limitadas y tiene que entenderla. Hoy no se dedica tiempo a eso. Hoy se agarra la parte de la historia y se dice, no, me la tiro a la cabeza. Pero es un arma arrojadiza. Es una tontería muy grande. Lo que hace falta un gobernante inteligente es aprender las lecciones de la historia. Y una vez aprendidas, si no las aprende
como si no tiene también ciertas nociones de geografía, si no las aprende, pues no será un buen volcán. Entender la geopolítica. Hay una parte para mí muy aleccionadora que es recordar a Cánovas. Supongo que la enfermedad de nuestro tiempo es que en vez de continuar la historia, muchos de los líderes políticos intentan como refundarla, transformarla. Y todos estos verbos tienen lo suyo, pero finalmente se entienden que la historia pues, es un proceso continuo, presidente. Desde hace mucho tiempo sabemos que, por ejemplo, el respeto a la ley, si en Grecia y en Roma había... el respeto a la ley era fundamental, pero que el cumplimiento, el uso, las costumbres, el respeto era fundamental. Lo que los latinos llamaban las mores, es decir, mores son el respetar los usos y las costumbres de los países, comportarse normalmente, ¿no? Si uno no se respeta los procedimientos, ¿por qué va a pedir a los demás que respeten? Sí, en español, como digamos, usos y costumbres o tradiciones. Claro, o valores. sí. Yo utilizo esa forma. Le mer, que dicen en francés. Esa forma. Eso es tan importante como el respeto a la ley. Porque si no hay un respeto por los procedimientos, pues la ley no se va a respetar. Y si los jefes no respetan, los líderes no respetan la ley, ¿por qué van a pedir a los demás que la respeten? Entonces, esa mezcla es lo que hace que los sistemas institucionales sean muy fuertes. Entonces, la idea fundamental es una idea de continuidad renovada. Cuando Cánovas hace la primera restauración en España en 1876, él viene a decir, nosotros venimos a continuar la historia de España. Y lo dice, ojo, después la historia de España. No vengo a decir, no distingue entre este régimen y esta constitución, dice, no, viene a continuar la historia de España, que es un concepto por encima de todo eso. Cuando yo llego al gobierno, yo utilizo esa frase de Cánovas, digo, yo vengo a continuar la historia de España y de la transición democrática española. Bueno, hay otros que llegan y dicen, yo me vengo a cargar la transición democrática española. Aquí en América Latina todo el mundo quiere hacer una nueva constitución. También, no solamente no quiero continuar la historia de España, sino quiero impedirla. Esos son los que inventan todos los días algo que no inventan nada, sino que perturban la convivencia y las posibilidades de los países. ¿Vale la pena, presidente, finalmente le pregunto, seguir en el debate de las ideas, la defensa de la libertad, de la democracia? El ser humano, en las circunstancias actuales, necesita más que nunca la vuelta a las humanidades. Y yo, fíjese, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, haría planes enormemente agresivos e importantes para recuperar en el sistema educativo todo el valor de las humanidades, la historia, la geografía, la literatura, la retórica, todas esas cosas, la filosofía, todas esas cosas son las que van a hacer que el ser humano vuelva a crea en la libertad y salga adelante. Si no, lo pasaremos mal. Presidente, muchas gracias por la conversación. Un placer. José María Aznar, hoy para Fortuna Nuestra, conversando con usted.